Dios, por permitirnos leerla, por permitirnos escucharla, por permitirnos reunirnos en este lugar para exaltar y glorificar tu nombre. Pedimos que tu presencia esté en medio de nosotros, que la palabra salga de tu boca, que tú tomes control de nuestros corazones, que tú tomes control de nuestros pensamientos, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser. Llévate lo que no es tuyo, todo aquello que quiera venir a oprimirnos, todo aquello que quiera traer confusión en nosotros, llévatelo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que sea tu presencia en nuestras vidas en esta hora, Dios. Que tu palabra produzca vida en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse glorificando el nombre de Dios. Si alguien puede glorificarlo, gloria al Señor. Si alguien puede alabarlo, venimos a alabarlo, amén, a glorificarlo, a exaltarlo. Y ahora vamos a alimentarnos de su palabra, porque la palabra de Dios produce vida en nosotros, amén. La palabra de Dios produce vida en nuestro ser. Cada vez que nosotros la leemos, cada vez que nosotros abrimos las páginas de nuestras Biblias y la leemos, va a alimentar a nuestro espíritu cuando nosotros queremos esperar de ella lo que Dios quiera hablarnos, lo que Dios quiera hacer. Por eso, cada vez que la palabra de Dios se abra y nosotros podamos leerla, usted y yo somos privilegiados. Amén. Somos privilegiados de poder entrar a esa dimensión que Dios quiere que entremos a través de su palabra. Aquí vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que vino a esta tierra y que dividió la historia en dos: Antiguo, Nuevo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo. Y aquí vemos a Jesucristo como aquel que sacia el hambre. Vemos a Jesucristo como aquel que tiene compasión de las personas. Todo aquel que se acerca a Jesucristo va a recibir el alimento del Señor. Va a recibir no solamente la palabra que viene del cielo, sino va a recibir el alimento físico. Por eso la palabra de Dios enseña que Dios tiene cuidado de sus hijos, amén. Así como tiene cuidado de las aves, así como Dios las protege, las alimenta, Él tiene cuidado de nosotros, sus hijos, de aquellos que nos acercamos a escuchar la palabra de Dios. La multitud se acercó a escuchar la palabra de Dios. Y este solo hecho, donde alimentó a 4,000 personas, se volvió a repetir, pero ya con 5,000 personas, contando los hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Y lo hizo el Señor. ¿De dónde lo hizo? De lo poco. ¿De dónde lo hizo? De lo que al parecer los hombres consideran que no es nada, lo consideran mínimo. Sus discípulos le dijeron: alguien en esta tierra puede saciar a esta multitud de pan, puede saciar el hambre que tienen. Alguien lo puede hacer. Pero ellos solamente veían lo de esta tierra, solamente veían lo que sus ojos podían ver. De pronto, si hoy vemos, no, alguien puede saciar el hambre de esta persona, claro, hay bastante. Carlos Slim, Bill Gates pueden saciar a una multitud. Pero en esa época los discípulos se decían: ¿alguien puede hacer esto? ¿Alguien tiene el dinero suficiente para darle pan, alimento a estas personas? Cuando dice la palabra de Dios que estaban en el desierto, no significa que estaban en tierra o arena movediza. El desierto como nosotros lo imaginamos en el Sahara, no. Es un lugar
que no era habitado. Es un lugar donde no vivía nadie, pero donde había pastos, donde había árboles. Jesús les dijo a sus discípulos que se recostase en la tierra. Y se podían recostar porque había grama, había hierba, había la sombra de los árboles. Estar todo el día a la intemperie con el sol, imposible, ¿verdad? Entonces este lugar desierto significaba un lugar apartado de la ciudad, donde ellos podían sentarse, recibir la sombra de un árbol, pero sobre todo recibir la palabra de Dios. Ellos salieron de su cotidianidad, salieron de sus hábitos, salieron de sus costumbres, salieron de sus casas, del trabajo que hacían, salieron de las labores que tenían. De esos 4,000 hombres, póngale que trabajaban 3,900 y 100 no trabajaban. Estos hombres dejaron a un lado de pronto su trabajo, dejaron a un lado sus obligaciones, dejaron a un lado lo que tenían que hacer por ir a escuchar a Jesús, por ir a escuchar la palabra de Dios, por ir a alimentarse. Y no le importó que estuviera a las afueras de la ciudad, pues iban a recibir la palabra de Cristo. Ellos no iban para que le dieran de comer, para que le dieran un almuerzo y una comida, no. Ellos iban a escuchar a Jesús. Salieron de la monotonía de su vida para escuchar las palabras de Dios. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a buscar a Jesús, amén. Y cuando viene a la iglesia, usted por un momento sale de la monotonía de su vida, sale de sus costumbres, sale de su diario vivir para buscar la palabra de Dios. Estos hombres, dice la Biblia que, versículo 2, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están con ¿quién? Que están conmigo. Hace 3 días que están conmigo. Y no tienen que comer. Imagínense. Ellos no se quedaron, no se iban a la mañana y se venían en la tarde. No. 3 días que estaban con Jesús. De pronto algunos llevaron unos panes. De pronto llevaron algunos alimentos. Pero ya el 3er día se les acabó. Ya no tenían nada. Pero ellos seguían ahí. Ya vemos por qué en la noche dormían cerca de los árboles, se refugiaban en el calor, la sombra que podían producir, dormían en la hierba, dormían en el campo. 3 días yéndose a escuchar la palabra de Dios. No le importaba el tiempo, no le importaba si no estaban durmiendo en sus casas, no les importó si sus casas fuesen saqueadas, si sus casas fuesen allanadas, si lo que tenían en su casa se lo llevaran. No, ellos fueron a ese lugar a escuchar la palabra de Jesús. Se despojaron de lo que tenían en ese momento por ir a escuchar la palabra de Dios. Y recibieron lo que tenían que recibir. Y a su nombre, recibieron la palabra de Dios. Amén. La palabra que alimenta el alma. La palabra que alimenta el espíritu. Y no solamente recibieron la palabra, sino que recibieron añadiduras. El alimento que recibieron, los panes, los peces, el Señor Jesús los oró y eso se multiplicó en gran manera que ellos quedaron saciados. Saciado significa sin hambre, significa ya no quiero más, ya no me dé más, estoy lleno. Eso significa saciado. Cuando usted le dan comida y usted dice otro poquito, sí, dame otro poquito, sí, dame otro poquito. ¿Quiere otro poquito? No, ya estoy lleno, estoy saciado. Y ellos saciaron esa hambre que tenían, porque Jesucristo se movió a compasión. Jesucristo en este momento era el que daba el pan de vida, pero no solamente el pan de vida en su palabra, sino que se hacía cargo de las necesidades de esos hombres.
Cuando nosotros nos entregamos por completo a Jesús, cuando nosotros nos salimos de la rutina, de la monotonía diaria y ponemos enfrente a Jesucristo, al lado a Jesucristo, atrás a Jesucristo, Él se va a encargar de nosotros. Él se va a encargar de darnos el alimento espiritual. Él se va a encargar de darnos la comida. Él se va a encargar de darnos el vestido. Pero tenemos que ir a donde Jesús y decirle, aquí estoy, sin importar lo que está sucediendo en otro lugar. Muchas veces venimos a la iglesia, pero es pensando lo que se quedó en la casa, pensando que alguien iba a llevar un dinero, pensando que iba a suceder algo, pensando que estarán haciendo los hijos, los padres allá en la casa, la familia. No dejamos atrás nuestra vida rutinaria, sino que la traemos con nosotros a la iglesia. Y por la misericordia de Dios, cuando recibimos la palabra de Dios, Dios hace un efecto en nosotros. Y ahí es donde está en ese momento, cuando estamos sentados, la lucha que tenemos muchas veces de si recibimos el alimento de Jesucristo o si no lo recibimos. Porque a mí me ha pasado, cuando estoy escuchando la palabra de Dios, en esos momentos estoy sentado en una silla, hay muchas veces luchas. Viene de pronto el sueño, vienen los pensamientos de la casa, los pensamientos de algo que estamos esperando, que quieren distraernos para que nosotros no nos alimentemos de la palabra de Jesús. Pero cuando vengamos a la iglesia, tenemos que venir con una actitud de recibir. Tenemos que venir con la actitud de recibir la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios produce vida en mí, que Jesucristo sacia el hambre que yo tengo. Pero si estoy pensando en el almuerzo de mañana, en el desayuno de mañana, en las labores que tengo que hacer, voy a estar distraído de lo que Dios me quiere alimentar. Si yo voy donde Jesús, si usted viene donde Jesús, tenemos que tener claro que Él sacia nuestra hambre, que Él sacia la necesidad que tenemos. Pero no solamente sacia nuestra hambre física, también la sed que tenemos cada uno de usted y de nosotros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, se enseña y se habla de Jesús y de la mujer samaritana. Jesucristo judío, mujer samaritana, israelita, unida con otras naciones. Los samaritanos provienen del reino del norte, de las 10 tribus de Israel. Jesús proviene de la tribu de Judá con la tribu de Simeón, porque cuando se dividió en reino se dividió 10 tribus, la del norte para Jeroboam y 2 tribus, la del sur para Roboam. Esas 2 tribus eran Judá y Simeón, pero Simeón pasó a ser secundario y todo ese territorio se llamó Judá. Y los judíos solamente se entregaban en casamiento entre ellos, no buscaban parentelas en otros pueblos, en otras naciones, cosas que sí hicieron las 10 tribus del norte. Los israelitas buscaban parentela, uniones, alianzas con los gentiles, con los pueblos paganos. Aquí vemos entonces 2 mundos, 2 reinos. El reino de Dios a través de Jesús y de la mujer samaritana. Y Jesús no iba a llegar allá. Jesús iba a pasar por ahí. Pero se quedó en el pozo de Jacob porque estaba cansado físico. Físicamente estaba cansado. Pero esa oportunidad la aprovechó Jesucristo para comenzar a traer a un pueblo diferente al judío a los pies de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo no vino a predicarle a los samaritanos. Jesucristo vino a predicarle y a enseñarle a los judíos y a su nombre.
Y aquí no le iba a dar pan y pez a esta mujer, sino que le iba a dar el agua de vida. En el versículo 6 de San Juan capítulo 4 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Como qué hora era? Era como la hora sexta. La hora sexta significa al mediodía. Jesús se sentó en ese lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Y comenzó a hablar con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana tenía una sed, no una sed física, sino una sed en su corazón. Tenía una sed de felicidad, tenía una sed de amor y quería llenar ese vacío que tenía, esa sed, con los hombres. Jesucristo comienza a hablar con ella y le dice: tráeme a tu marido. Y después le dice: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Es decir, que esa mujer había tenido ¿qué? 6 maridos. Pero ¿por qué había tenido tantos hombres en su vida? Porque quería saciar una sed que había en su interior, y ubicó mal su forma de vida, ubicó mal su planeación de vida y la enfocó hacia los hombres. La enfocó hacia el amor que los hombres le podían dar. Pero no, ninguno de esos 6 llenó la sed que tenía esa mujer. Bendito sea el nombre de Dios. Porque venía un 7º que sí iba a llenar esa sed que estaba en el vacío del corazón de esa mujer. 6 significa en la Biblia número de hombre, ¿verdad? Número de hombre. Esta mujer intentaba llenar el vacío en los hombres. Estaba intentando llenar el vacío en este mundo, pero nunca se preocupó por llenar el vacío, la sed que tenía en Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Jesucristo le da a entrever a esta mujer que él conocía su situación sentimental en cuanto a los maridos que había tenido, le estaba dando que la mujer comprendiera que estaba equivocada en buscar la felicidad, en saciar la sed que tenía en su interior. Y no le contó de casualidad que tenía 6. ¿Para qué le iba a decir que tenía 6 maridos? ¿Para qué iba a interactuar con esta mujer? No era necesario, ¿verdad? Pero sí era necesario, porque Jesús quería mostrar a esa mujer que la felicidad no se consigue en el hombre. La felicidad no se consigue en este mundo. El vacío y la sed no se consigue si no es en Jesucristo. Y desde el momento en que llegó Jesucristo a su vida, ella comenzó a llenar el vacío que había en su corazón. Jesucristo le dijo: 6 maridos has tenido, pero el que ahora vas a tener en tu vida va a ser Dios. Y ese va a llenar el verdadero vacío que tú tienes en el corazón. Yo, que soy el agua de vida, voy a llenar el vacío que está en tu vida. Voy a llenar la necesidad que tiene tu alma. Y 7 es el número perfecto. Amén. Es el número de Dios. Y esta mujer, cuando escuchó hablar e interactuar con Jesucristo y vio la sabiduría de Jesucristo, esta mujer dijo: tú eres profeta, tú eres el Cristo. Jesucristo le dijo: ¿de dónde vendrá el Salvador? Y Jesucristo le respondió: ustedes adoran lo que no saben, porque el Salvador, el Cristo, vendrá de los judíos. Y le preguntó: ¿y quién es? Y le dijo Jesucristo: yo soy el que te habla, el que está delante de ti. Si tú tomas y bebes de esta agua, nunca jamás vas a tener
C, versículo 26, 25 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que verdaderamente necesitas tú en tu interior. El que verdaderamente necesitas tú en tu corazón. Nada de este mundo puede llenar el vacío que está en nuestro corazón. Solamente lo puede llenar Dios. Esta mujer tenía una necesidad. Y la necesidad era de felicidad. La necesidad era de amor. Pero enfocó mal su necesidad. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad. Tenemos unos proyectos de vida. Tenemos unos horizontes. Tenemos de pronto tener un buen trabajo. Tener una casa. Tener un buen hogar. Tener una buena familia. Tener un carro. Estar económicamente estable. Necesidades que hay en cada uno de nosotros. Pero no podemos caer en el error de esta mujer, que buscaba llenar la necesidad de su corazón en lo que podía ver, en lo que podía experimentar. Ella podía ver el amor de un hombre, experimentar el amor de un hombre, pero la felicidad, el vacío no lo llena lo de este mundo, lo de esta tierra, no lo llena el hombre, lo llena es Dios. Y esta mujer, cuando supo que Él era Cristo, que se le reveló, que se le manifestó, fue a predicarle a su pueblo: he encontrado al Mesías, he encontrado al Cristo, he encontrado de dónde viene el verdadero Salvador del pueblo de los judíos. Ya su vacío estaba lleno. Los 6 hombres no pudieron llenar el vacío, solamente lo pudo llenar Dios, Jesucristo en ella. Y desde ese momento esa mujer fue diferente. Bendito sea el nombre de Dios. Se comprometió con su 7º esposo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. ¿Usted está comprometido con Jesús? Nos vamos a casar con Él en el cielo. Amén. La iglesia se va a casar en el cielo. Y esta mujer, desde el momento que aceptó la palabra viva, el agua vida en su interior, en su corazón, ya dejó a un lado los 6 hombres y se comprometió con el 7º, con el que verdaderamente podía cambiar y transformar su vida, con Jesucristo, amén, con aquel que se va a casar con la iglesia del Señor, y a su nombre, gloria al Señor. Pero desde ese momento que Jesucristo ahora se manifiesta como el agua de vida en un pozo, allá se manifestó como el pan que podía saciar y llenar de alimento a las personas. Ahora se manifiesta como agua viva. Pero llama la atención que Jesucristo se sienta a la hora ¿qué? 6ª, a la hora 3ª. Y desde ese momento fue la primera persona que Él le predicó que no era judía, sino que era gentil, que era pagana, que era de otro pueblo diferente al cual Él había venido, dando a entender que desde ese momento se está abriendo una puerta para los gentiles, se está abriendo una puerta para todo aquel que reciba a Jesucristo en su corazón y a su nombre. Y por eso nosotros los colombianos entramos en esa puerta, amén. Usted y yo entramos en la puerta que Jesucristo nos ha abierto para darnos la salvación que viene desde el pueblo de Israel. Somos rama injertada, dice la palabra de Dios. Y le digo que me llama la atención a la hora 6ª, porque la hora 6ª es las 12 del mediodía, ¿verdad? La hora 3ª son las 9 de la mañana. La hora 6ª, las 12 del mediodía. Y la hora 9ª, las 3 de la tarde. Y Jesucristo murió y entregó su vida ¿a qué hora?
a las 3 de la tarde. Murió, ¿verdad? Y él se sentó en el pozo de Jacob a las 12 del mediodía. Y desde ese momento abrió ¿qué? Las puertas para que el pueblo gentil entrara a la presencia de Dios. Desde hace 2000 años Jesucristo se sentó en la puerta y nos la ha abierto para que todo aquel que crea en su nombre, que quiera saciar la sed que tú tienes en su corazón, pueda entrar. Jesucristo, desde la hora sexta a la hora novena hay 3 horas, ¿verdad? Y cuando Él murió hasta nuestros días han pasado 2000 años. Bendito sea el nombre de Dios. Y los 2000 años dice la Biblia que un día es como ¿qué? 1000 años. Bendito sea el nombre de Dios. Es decir que van 2 días. Vamos como a las 2 de la tarde. Y estamos ¿qué? En el tercer día. Del año 2000 al año 3000 en el tercer día. Y es cuando Jesucristo ya no va a morir, sino que va a venir por su iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo con su muerte le abrió la puerta a toda una humanidad para probar la salvación que solamente viene de los judíos. Bendito sea el nombre de Dios. Él se sentó a las 12 del mediodía. Él murió un día a las 3 de la tarde. 3 horas, 3 días estamos y Jesucristo dijo, destruye este templo y en 3 días lo edificaré. Pero no se refería al templo físico, sino al templo espiritual. Jesucristo quita el hambre. Jesucristo sacia la sed. Y a su nombre. Si sabemos eso, ¿por qué no nos acercamos a Jesús? Si sabemos que Jesús ha abierto las puertas, si sabemos que Jesús se preocupa por sus hijos, si sabemos que Jesús le da el alimento a sus hijos, si sabemos que Jesús sacia la sed que hay en el corazón, ¿por qué muchas veces cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas familiares, no vamos a donde Jesús, sino que estamos pendientes del problema? La multitud tenía 3 días con Jesús. 3 días en el cual él no había comido. 3 días en el cual él no había dormido en su casa. 3 días en los cuales no hacía lo que generalmente y habitualmente hacía. 3 días, pero se preocupaban por escuchar la voz de Jesús. Se preocupaban por buscar el rostro de Jesús. Y Jesucristo dice que el que tenga hambre y sed de mí, ¿qué pasa? Venga a mí y beba. Venga a mí y beba. ¿Qué vacío hay en tu corazón? ¿Qué proyecto de vida tienes? Si lo estás buscando en el hombre, si lo estás buscando en el que te puede ayudar, si lo estás buscando en el vecino, si lo estás buscando en algún familiar, estamos equivocados. La mujer intentó llenar el vacío en el hombre, pero el hombre no da nada, todo lo da Jesucristo de Nazaret. Cuando el hombre tiene una necesidad, tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que acercarnos no para que llene de pronto la necesidad, para que nos saque del problema, no. Tenemos que acercarnos porque Él es Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. La gente cuando tiene problemas busca a Jesús. Y cuando Jesús se lo soluciona, se alejan de Jesús. No vuelven a donde Jesús porque ya le arreglaron la situación, porque ya le arreglaron el problema, porque la dificultad ya se fue. No, a Cristo Jesús hay que buscarlo siempre. No para que llene y cambie una necesidad en nosotros. No para que nos sacie, sino para que Él sea nuestro Señor en nuestro corazón. ¿Te acercas a Jesús? Claro, mi hermano, somos cristianos. ¿Cómo usted no me dice que me acerco a Jesús? La respuesta, si
respondemos rápidamente, vamos a decir sí. Pero si meditamos, si pensamos, si analizamos, si pedimos la dirección de Dios, nos vamos a dar cuenta si verdaderamente buscamos a Jesús para solucionar el problema. Muchas veces no busco a Jesús cuando me quedo en mi casa, cuando no voy a la iglesia, cuando hay una dificultad. No, mejor vamos a quedarnos aquí. Y no voy donde Jesús, sabiendo que allá donde está Jesús va a venir el alimento a mi vida. Jesús va a saciar lo que hay en mi corazón, el vacío que está en mi corazón. Y usted sabe eso, y yo sé eso. Pero todas las veces no vamos a donde Jesús. Jesús está ofreciendo, está diciendo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Venga a mí, coman, beban, sáciense y nunca más van a tener sed. Pero buscamos saciarnos en lo de este mundo. Buscamos saciarnos en lo que este mundo ofrece. Buscamos saciarnos en tener una buena casa. Buscamos saciarnos en tener propiedades. Buscamos saciar el vacío en el corazón. Muchos en hombres, las mujeres en los hombres y los hombres en las mujeres. Buscamos saciar un vacío en el lugar equivocado. Solamente ese vacío lo sacia Jesucristo de Nazaret. Bendito sea su nombre. Parece un mensaje para los que no tienen a Cristo y para nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Para usted y para mí. Porque si en nosotros hay una debilidad, si en nosotros hay una falencia, es porque no hemos ido a donde Jesús. Porque con Cristo estamos completos. Con Cristo somos uno. Amén. Y estamos como completos. Solamente Jesucristo puede solucionar el problema y la dificultad. Solamente Jesucristo puede saciar, puede sanar. Amén. Pero Jesucristo no solamente se manifestó como el pan de vida, no solamente se manifestó como el agua de vida, sino también se manifestó como aquel que hace milagros, como aquel que cambia, como aquel que transforma. En el libro de Marcos, gloria al Señor, capítulo 3, nos habla de un hombre que tenía la mano seca. Nos habla de un hombre que tenía la necesidad de un milagro. Pero este hombre se encontraba en una sinagoga. Este hombre estaba en la sinagoga y allí nunca su mano le fue restaurada. Nunca su mano le fue restaurada. Las sinagogas nacieron cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a otras naciones. Cuando el pueblo de Israel fue dispersado, lo que se conoce como la diáspora. Cuando el pueblo de Israel salió, fue esparcido por muchos lugares. Cuando los últimos reyes que vinieron, los reinos de Babilonia, de Asiria, y se llevaron a muchos judíos. Y Dios le dijo: váyanse. Y esas personas que estaban lejos de Jerusalén, donde estaba el templo, querían reunirse, pero no podían. Y nacieron las sinagogas. En las sinagogas leían la palabra de Dios, se reunían los judíos y compartían su cultura. Por eso en muchos lugares del mundo usted puede ver en la ciudad de Barranquilla que hay sinagogas. Se reúnen los judíos, comparten la Torá, comparten la palabra. De esa manera guardan su cultura, guardan sus ideales, sus doctrinas. Pero en la sinagoga no sucede nada. En el templo sí sucede. Solamente sucede algo en la sinagoga cuando Jesucristo llega. Y dice la Biblia:
Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Este hombre estaba en la sinagoga, iba y se reunía con su mano seca, entraba y salía con su mano seca. No había un milagro, no estaba la presencia de Dios, pero llegó quien podía hacer eso. Ahora Jesucristo se va a manifestar a su pueblo no como el pan de vida, no como el agua de vida. Se va a manifestar como aquel que obra milagros, como aquel que obra señales, como aquel que obra prodigios. Porque Jesucristo vino a hacerlo todo, y a su nombre. Y Él lo hizo todo, y a su nombre. Él no dejó nada sin dejar de hacer. La Biblia dice que Él lo hizo todo. Exaltado es el nombre de Dios. Pero ¿por qué este hombre tenía la mano seca? Porque el lugar donde estaba no fluía la palabra de Dios. No había el agua de vida. Y el lugar donde estaba, no le voy a decir una iglesia, un local, el lugar que estaba él espiritualmente, porque él estaba dentro de una sinagoga, en el cual su vida estaba igual, en el cual su vida no había crecimiento espiritual, en el cual pasaba durante años y su vida de pronto en algunas áreas había sido prosperado o bendecido, pero la prosperidad, la bendición que Dios da es integral, es completa, y a su nombre. Por eso estamos tratando el pan de vida, el agua de vida y ahora los milagros, porque todo lo que hace Jesús es en todo nuestro ser, amén, en toda nuestra alma, nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Somos seres tripartitos, y en los tres seres Jesucristo actúa en cada uno de nosotros. Muchas veces estamos como el hombre de la mano seca. Nuestra vida espiritual es una sinagoga en la cual no hay cambio, en la cual no hay transformación, en la cual arrastramos la misma mano seca siempre, en la cual siempre arrastramos la mentira, en la cual siempre arrastramos el engaño. Vamos, entramos a un lugar y salimos igualito, porque nuestra vida está enclaustrada en una sinagoga. Pero es hora de permitir que Jesucristo entre y nos cambie. ¿Por qué tenemos siempre la misma problema, las mismas dificultades, la misma mano seca durante años? Porque no hemos permitido que Jesucristo entre a esa área de nuestra vida y haga lo que tenga que hacer. No hemos permitido que nosotros, Jesucristo, sea el todo en nosotros. Escúcheme, el todo en nosotros, porque Jesucristo lo hizo todo. Sea el todo en nosotros, sea el todo en nuestra vida, sea nuestro Señor, sea el que nos supla todas nuestras necesidades, sea el que nos dé el alimento, sea el que nos dé y nos sacie de su agua de vida. No lo permitimos, porque nuestra vida es una sinagoga. Aquí se nos ha enseñado que el culto lo llevamos por dentro. Y el culto se lleva por dentro cuando Jesucristo está dentro. Cuando Jesucristo no está dentro, no se lleva el culto, sino que hay una sinagoga. Porque en el culto es donde está la iglesia. Y en la iglesia hay adoración, hay alabanza, hay cambio, hay transformación,
hay crecimiento espiritual, hay crecimiento de todo nuestro ser. Pero si no tenemos crecimiento, si estamos arrastrando durante años por los mismos problemas, si tenemos las mismas debilidades, si tenemos la misma flaqueza, si tenemos los mismos errores, es porque nuestra vida está en una sinagoga. Estamos nosotros en una sinagoga. Y en la sinagoga se lee la palabra de Dios, pero no hay cambio. Los judíos leían la palabra, pero no había cambio, no había milagro. Sino por el contrario, ellos estaban pendientes a qué hacía Jesús. No iban a buscar a Dios. No iban a escuchar la palabra de Dios. No se iban a acercar a Dios. No, estaban pendientes de lo que Jesús hacía. Si Jesús sanaba a este hombre de la mano seca, no estaban pendientes a Dios. Cuando eso sucede en nuestra vida, y sucede a diario, porque muchas veces no estamos pendientes que Jesús sea el Señor en la dificultad que estamos viviendo. Y nos entregamos en la dificultad. Abrazamos el problema. Abrazamos la dificultad. Abrazamos lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo. Y no queremos soltar eso que tenemos. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que Jesucristo entre a ese lugar y restaure nuestra mano seca, y restaure nuestra confianza en Dios, y restaure todo aquello que tiene que ser restaurado en nuestras vidas. Muchas veces hemos recibido un consejo, una palabra de Dios, pero tenemos miedo a movernos. Que sí, que no, que sí, que no, y no nos movemos. Porque tenemos miedo a movernos. Y cuando tenemos miedo a movernos, es porque Jesús no ha entrado en nuestra vida. Porque Jesús nos ha dicho, yo me encargo de eso. Déjame a mí. Le di alimento a 4,000. Sacié la sed de una mujer. Hice milagro, restauré, cambié, transformé. ¿Qué no puedo hacer yo en tu vida? Nos dice Jesucristo a nosotros. ¿Qué no puede hacer Él en nuestra vida? ¿Qué no puede hacer el Señor en nuestra vida? Jesucristo lo hizo todo. Bendito sea el nombre de Dios. No podemos nosotros, no, Jesucristo no puede ayudarme en este problema. Claro que nos puede ayudar. Él restauró la mano seca de un hombre. Él sanó a un ciego. Él le dio la palabra, la voz a un mudo. Él le dio la audición a un sordo, sanó a un leproso, resucitó a un muerto, levantó a un enfermo, levantó a una mujer con flujo de sangre, enderezó a un encorvado. Alguien que no podía caminar, lo puso a caminar. Jesucristo lo hizo todo. ¿Qué no puede hacer en nuestra vida? Él lo puede hacer todo. Bendito sea el nombre de Dios. Aunque digamos que esa dificultad Jesucristo no puede hacerlo, claro que lo puede hacer. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Comer del pan y beber del agua que da Jesucristo. Y ahí voy a ser saciado. Pero tenemos que preguntarnos, ¿Jesucristo nos sacia? ¿Yo me sacio con la palabra de Dios? ¿Yo me lleno con el agua de vida? Verdaderamente mi vida evangélica, estoy alegre en ella, estoy saciado en ella. Jesucristo me ha ayudado a mí en todo, o solamente en lo que yo he permitido. ¿Cómo es nuestra vida? Tenemos que hacer como un seguimiento a nuestra vida. Tenemos que hacer un seguimiento desde el momento en que empezamos en Jesucristo y en el momento en el cual estamos ahora. Y cuando hagamos eso, vamos a descubrir que hemos fallado en muchas cosas. Que he fallado en muchas cosas. Pero si Cristo sacia mi vida, si sé que el alimento lo puedo encontrar en Él, si sé que Él tiene el agua de vida, si sé que Él puede hacer milagros, señales, prodigios en mi vida, aunque tenga la dificultad, ¿a dónde voy a ir?
a Jesucristo. Me voy a salir de la sinagoga y voy a donde Jesús y le digo: Jesús, ayúdame, haz lo que tú quieras conmigo, por favor, sé tú mi Señor en todo. Salte de la sinagoga, salgámonos de la sinagoga, amén. O si estamos en la sinagoga, que Jesucristo entre ahí y que ya no sea una sinagoga, sino que sea un culto que se lleva por dentro, que sea una iglesia en donde esté la presencia de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le he puesto todos estos ejemplos porque en cualquier problema, dificultad que estemos padeciendo, viviendo, podemos encontrar la solución en Jesús. En Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Cuando muchas personas llegan a los pies de Cristo, como que el talón de Aquiles de la mayoría es la economía, es el dinero. Y entonces trabajan hombres, mujeres, y muchos descuidan sus hogares, sus niños. Y hay como el temor, el miedo a depender de Dios, a que sea Dios el que nos ayude. Y entonces nosotros pensamos, maquinamos y solucionamos las cosas en nuestra mente, pero buscando la solución en lo de esta tierra, buscando la solución en lo visible, en lo humano, así como hacía la mujer samaritana. La buscó en el hombre. 6 es el número del hombre, es lo de este mundo. Cuando nosotros buscamos la solución en lo de este mundo, vea, lo que vamos a encontrar es problemas. Pero si nosotros buscamos la solución en Jesús, ahí va a estar la solución. Y a su nombre. De pronto no se soluciona enseguida, pero tenemos la paz de Dios que cambia y que transforma. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si nosotros nos acercamos al Señor, Él va a tener compasión de nosotros. Él nos va a alimentar. Él nos va a dar el agua de vida. Él nos va a sanar. Él nos va a transformar. Él nos va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo. ¿Qué no puede hacer Jesús en tu vida? ¿Qué no puede hacer el Señor en tu vida? Bendito sea el nombre de Dios. Lo puede hacer todo. A veces nosotros nos achicopalamos y decimos: este caso está perdido. Dios, ahí ayúdame porque yo no sé qué hacer. Y así es lo que tenemos que hacer, amén. Con el abogado de nosotros, el yo, todo está perdido. Pero con el abogado del cielo, ese no ha perdido ningún caso en el estrado. Ese lo ha ganado todo. Jehová ha ganado todas las batallas. Él no ha perdido ninguna batalla. Bendito sea el nombre de Dios. Y si no ha perdido ninguna batalla, vamos a ir donde Él. Amén. Vamos a ir donde Jehová. Vamos a ir donde Jesús. Vamos a cambiar nuestra vida. Que en nuestra vida haya transformación. Si hay una mano seca, vamos donde Jesús a que la restaure. Si hay un vacío en el corazón, una sed, no busquemos en el pozo, en el agua. Busquemos el agua en el que da la palabra viva, en Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué no vamos a preocupar por el alimento, por el vestido, por la casa, por el hogar, si Él sacia todo? Y a su nombre. Él no alimenta a media, Él sacia. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y a su nombre, gloria al Señor. Así que Jesucristo, en Él lo podemos encontrar todo. El pan, amén. El agua de vida, amén. El que hace milagros, el que hace señales, el que hace prodigios. Pero somos tan evangélicos que nos olvidamos de eso. Nos olvidamos del Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Y es para que nuestra vida ya fuera diferente de hace años. Amén. Si no ha sido diferente, es porque estamos en una sinagoga.
es porque estamos buscando la solución en el hombre. Porque no hemos dejado que Jesucristo lo haga todo en nosotros. Colócate sobre tus pies. Gloria al Señor nuestro Dios. Él lo puede hacer. Amén. Él lo puede hacer. Cuando nosotros miramos al hombre, vamos a hablar del hombre. Vamos a hablar. Pero si nosotros miramos a Dios, no hablamos del hombre. Porque nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en dónde? En Dios y a su nombre. Cuando miramos al hombre, el hombre no falla. El hombre no me ayuda. El hombre me abandona. El hombre se aleja de mí. Pero cuando miramos a Dios, Dios está conmigo. Dios está a mi lado. En las buenas y en las malas, Dios está ahí. Y Dios es mi Señor. Pero ¿será verdaderamente Jesús tu Señor? ¿A quién están mirando? Bendito sea el nombre de Dios. ¿A dónde está tu vida? ¿En la sinagoga? Cuando miramos al hombre, vamos a depender del hombre, de un abrazo. Vamos a depender de una palabra del hombre, pero no es del hombre, es de Dios. Jesucristo quiso mostrarle a la mujer samaritana que no era en el hombre, sino que tenía que poner su mirada en Dios. Pero si tiene la mano seca todavía, es porque está en la sinagoga. En la sinagoga se lee la palabra de Dios. En la sinagoga se busca a Dios. Pero en la sinagoga se está pendiente a lo que hace el hombre. Los fariseos estaban pendientes a lo que hacía Jesús. Y no podemos estar pendientes a lo del hombre. Tenemos que estar pendientes a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si hace 5 años tu vida era igual que ahora, sinagoga. Sinagoga. Pero Jesucristo quiere convertirlo en una iglesia. Jesucristo quiere entrar y ser el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Padre celestial, tú eres el Dios grande. Tú eres el Dios maravilloso. Tú eres el Dios que todo lo cambia y que todo lo transforma, Dios. Hemos sido, Señor, evangélicos, Padre. Pero no evangélicos que vive el evangelio. Hemos sido evangélicos, Señor, rutinario. Una vida de costumbre. Aún llevamos y traemos a la iglesia nuestras costumbres, Señor. Llevamos a la iglesia, bendito Dios, y no nos despojamos como esa multitud se despojó. Se olvidó de su casa, se olvidó de lo suyo, se olvidó de lo que tenía, se olvidó de los bienes y solamente quería escuchar a Jesús. Y fue tanto que estuvo por 3 días escuchando a Jesús. No se preocupó por el recibo, no se preocupó por los muebles, no se preocupó si había tierra en la casa, no se preocupó si la casa estaba sucia, no, se preocuparon fue por escuchar a Jesús. Tienes que salir de la rutina, aunque venga aquí la iglesia, sal de la rutina de ser evangélico, sal de la rutina, tienes que tener un crecimiento, tienes que mirar atrás y verte como atrás, como si fuera una hormiga, porque ya has crecido en el Señor. Tu vida tiene que cambiar, mi vida tiene que cambiar. Tenemos que alimentarnos verdaderamente y saciarnos del pan. Me agrada mi vida evangélica, me agrada servirle a Dios. Me agrada el esposo, la esposa que tengo, los hijos que tengo. Me agrada, estoy lleno, estoy saciado con lo que Dios me ha dado o no estoy saciado. No me sacio porque Jesucristo no está, porque no ha ido donde Jesús. El que está saciado con su vida evangélica le da gloria a Dios por todo.
Pone su mirada en Dios. No pone su mirada en el hombre como lo hacía la mujer samaritana. No, pone su mirada en Dios. Y dice: Dios, ayúdame, Señor. Sacia y lléname, Padre. Solamente en ti puedo encontrar la ayuda. Solamente en ti puedo encontrar el alimento. Solamente en ti puedo crecer espiritualmente. Solamente en ti puedo ser renovado. Solamente en ti, Señor. Si tú quieres que Jesús entre a tu sinagoga, reconoce que está en una sinagoga y ven al altar y vamos a orar. Bendito sea el nombre de Dios, para que Dios nos saque de esa sinagoga, para que Dios nos saque de poner la mirada en el hombre, para que Dios cambie y transforme nuestra vida, para que Dios sane la mano seca que hay en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia enseña que los valientes arrebatarán el reino de Dios. Padre celestial, Dios, tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso, bendito Dios. Yo reconozco, bendito Señor, que estoy en una sinagoga, Señor, que tengo la mano seca, Padre, que entro y salgo y sigo con la mano seca. Reconozco, Señor, que soy como esa mujer samaritana que quiere llenar su vacío en mirando al hombre. Es con el hombre, es lo que el hombre me puede ayudar, es lo que el hombre me puede hacer, es lo que el hombre se puede acercar a mí. Y así he vivido durante años mirando al hombre, al hombre, al hombre, al hombre. Pero ahora, Dios, quiero mirarte es a ti, Señor. Quiero mirarte es a ti, Padre. Tiene que ser como esa multitud. Tengo que ser como esa multitud. Salir de la monotonía. Olvidarme de mi trabajo. Olvidarme de lo que está ahí atrás. Y estar con Jesús durante 3 días. Pasar tiempo con Dios, porque sé que en Señor me voy a saciar, me voy a llenar. En su presencia todo va a ser diferente. En su presencia me voy a gozar, en su presencia me voy a alegrar, porque soy evangélico. Voy a tener ser agradable con mi vida, porque mi vida evangélica voy a estar saciado, porque ella me llena, porque lo que hago en Dios me llena. Lo que hago en el mundo no me llena, pero lo que hago en Dios me llena. Y por eso tenemos que buscar ser saciados. Es en Dios. Que sea Dios el que te sacie. Que sea Dios el que te sacie. Que sea Dios el que te sacie. Ve donde Jesús y Jesús te va a saciar. Ven donde Jesús y te va a saciar. Cuando llego donde Jesús, Él me sacia. El inconformismo que hay en mí se va y me siento agradable de tener una vida cristiana. Estoy agradecido con Dios de ser evangélico. Estoy vivo en el Señor y tenemos que estar vivos en el Señor. Tenemos que estar agradados con lo que tenemos de Dios. Tenemos que estar agradados con lo que tengo de Dios. Tengo que saciarme con lo que Dios me da. Sáciate con lo que Dios te da. Sáciate con lo que Dios te da. Dile: Dios, estoy inconforme. Por eso paso aquí adelante, bendito Dios. Perdóname, Señor. Perdóname, bendito Dios. Si mi vida ha transcurrido, bendito Señor, en una sinagoga, Señor. Si no hay vida en mí, Padre. Si no hay vida, no hay gozo, no hay alegría en tu presencia, Señor. Si no hay gozo, Dios, en mí. Si no quiero ir para donde ti. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. La multitud estaba 3 días con Jesús, porque Jesús lo llenaba, porque Jesús lo llenaba, porque Jesús llena todo. Bendito sea el nombre de Dios. Llénate de Jesús, llénate en la presencia de Dios, llénate en la presencia.
Busca la presencia de Dios y llénate en ella, porque ella será diferente. Ella te llenará, te dará alimento. No te preocupes por dar ese paso adelante de fe. Dalo, depende de Dios, depende de Dios, depende de Dios. Él te va a ayudar. Él va a saciar la necesidad que hay en ti. Él la va a sanar, Él la va a sanar. Alégrate con tu vida cristiana evangélica. Dile gracias a Dios por ser cristiano evangélico. Gracias a Dios por estar en tu presencia. Gracias a Dios por estar contigo, Dios. Gracias, bendito Dios, porque soy privilegiado, Dios, porque te tengo, Dios. Gracias a Dios, porque en ti hay gozo, Dios, porque en tu presencia está todo, Dios. Gracias a Dios. Pon alegría por esa vida evangélica, Dios. Pon alegría por ser un cristiano verdadero, Dios. Pon alegría en mí, bendito Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dios te está llenando, mujer. Dios te está llenando, varón, con su presencia. Dios lo está haciendo porque reconociste, porque te humillaste, porque ahora Cristo te va a poner el gozo como esa mujer samaritana. Y ahora te vas a comprometer con Jesús para casarte con Él, porque la felicidad no está en el hombre, la felicidad está en Dios. Alégrate en la vida de Dios, alégrate en lo que Dios te da. Oh, bendito Dios, gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Dios. Que en tu presencia, gracias a Dios por tu presencia, Dios. Gracias, bendito Dios, por tu presencia. Gracias a Dios, porque en ti está el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Delicia a Dios. Me deleito en ti, Dios. En ti me deleito. Y me alegraré, Dios. Me alegraré en la vida que tengo. Me alegraré porque soy cristiano.